El hombre tiene ante sí un grandioso porvenir que supera todavía su grandioso pasado. Tales recuerdos serán entonces demostrables e iluminarán la historia humana para bendición de futuras generaciones. Erich von Däniken, Recuerdos del futuro. Bienvenidos, bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega. Y pasados 9 meses, podemos vanagloriarnos de deciros a todos vosotros y de poder deciros a todas vosotras, bienvenidos, bienvenidas a la sombra del espejo. Pues sí, cierto, hemos vuelto. Era algo que no esperaba ni yo, ni mi querido compañero de aventuras Víctor Ortega. Buenas noches. Buenas noches, David, ¿qué tal? Hay segunda temporada. Vaya, segunda temporada, ¿quién lo diría? Será corta pero intensa, ¿no? Yo creo que sí, promete, ¿no? Sí, y nunca mejor dicho un día como hoy. Bueno, pues lo cierto es que hay novedades que iremos presentando pues más adelante en el programa, pero que rápidamente son dos nuevas incorporaciones. A una ya la conocéis porque es el crack que se encarga de esa página web, que no voy a decir yo, la va a decir él. Alberto Saudino, buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, pues ¿a dónde pueden acudir los oyentes para bajar los programas como este? Pues para bajar los programas como este tendrían que ir a www.lasombradelespejo.com. Bueno, pues si Alberto me lo permite, pasamos a la nueva incorporación. Es la documentalista del programa. Ella se llama María Barbadillo y te doy a buenas noches. Hola, buenas noches, David. Bueno, pues ¿estáis preparados para sumergiros una semana más? ¿O esta semana que empieza en la sombra del espejo? Por supuesto, David. Pues cerramos los ojos, nos reflejamos y empezamos a escuchar sonidos como estos. Hoy, en la sombra del espejo, os invitamos a sufrir un pequeño déjà vu. Alzad la vista al cielo. Tal vez encontréis una estrella que os traiga recuerdos. Su nombre, Wolf 424. Nuestro destino, una vez más, el planeta Humo. Desde finales de los años 50, teniendo su auge en los 60, un rosario de avistamientos, cartas y telefonazos conmocionaron a la sociedad española. Los extraterrestres, presuntamente, habían establecido contacto con algunos elegidos mediante reveladoras cartas e inquietantes llamadas con voz nasal, ofreciéndoles unos conocimientos científicos muy avanzados para la época. Los humitas, paradigma de los llamados infiltrados, fueron una esperanza para muchos y un soberano fraude para muchos otros. Finalmente, parece que ganó la segunda opción. Y si recordáis el último programa de la temporada pasada, tal afirmación quedó más que reflejada. En esta nueva singladura, no estamos tan seguros de ello. ¿Por qué? Ahora nos explicamos. Sed de nuevo bienvenidos, sed de nuevo bienvenidas. Hoy continuamos lo que creíamos más que terminado. El emblema de Humo vuelve a reflejarse en la sombra del espejo. Bueno, Víctor, claro, han sido 9 meses de ausencia en los que, bueno, pues ha pasado un poco de todo, ¿no? Y lo cierto es que muy a pesar nuestro,
Lo cierto es que es así, porque nosotros, bueno, pues somos un programa universitario hecho por universitarios que pues trabajamos con la humildad que podemos, pero lo cierto es que pasó algo, ¿no? Pasó algo a partir del último programa que hicimos y es que tuvo una repercusión que sinceramente no esperábamos, ¿no, Víctor? Sí, porque tuvimos una entrevista con José Luis Jordán Peña y que nos desveló muchas cosas en radio. Cierto, el caso es que este señor, don José Luis Jordán Peña, nos hablaba de un caso Humo, que por si no lo sabéis, resumiendo muy rápidamente, digamos que en la España de los años 50, sobre todo de los años 60 y más posteriormente los 70, hubo pues una serie de reuniones en una cafetería llamada la Ballena Alegre, y en esa cafetería se reunían una serie de personas con un caché social bastante destacable. Se reunían científicos, se reunían investigadores del fenómeno OVNI y literatos y hasta policías para hablar de ¿qué, Víctor? Pues para hablar de un caso, que ya se ha nombrado el caso Humo. Y de un fenómeno bastante curioso, ¿no? Un fenómeno con 4 siglas y que viene a llamarse OVNI. El caso es que en esa época se gestaban esta serie de reuniones para hablar del fenómeno OVNI, puesto que esta gente que acabamos de comentar empezó a recibir una serie de cartas procedentes supuestamente del planeta Humo, las cuales venían a dar una serie de conocimientos científicos por escrito que la verdad es que impactaron bastante en esa época. Claro, a vosotros os dicen que os llega una carta a un famoso literato que habla, que viene del planeta Humo y que pues desvía una serie de contenidos, vosotros, pues y la verdad es que vulgarmente os descojaringáis de la risa, ¿no? Como quien dice. Pero en aquella época era algo muy común, el fenómeno OVNI tenía mucho auge. Estamos hablando de una época en la que las portadas de diarios como el ABC abría, prácticamente mes sí, mes no, con un avistamiento OVNI, que tiene una repercusión brutal. El caso es que todo este entramado parece ser, y supuestamente, porque sale un libro a la venta dentro de unos días que va a parecer que lo desmiente, parece ser que el fenómeno Humo, pues después de la tremenda repercusión que llegó a tener, fue todo un montaje urdido por un señor llamado José Luis Jordán Peña, que antes comentábamos. Víctor, ¿te parece bien que a modo de resumen pongamos un pequeño extracto para recordar lo que dijo este señor sobre el fenómeno Humo? Por supuesto, David. Ahí va. Se dice que al final pues todo fue de alguna forma una especie de experimento sociológico o fraude. Efectivamente. Un experimento social para testar unos individuos de formación científica, sí, y que hubo bastantes víctimas entre comillas, ¿eh? Sí, claro, víctimas de una especie de engaño, por decirlo de alguna forma. Porque lo querían. Usted comentó que fue un experimento sociológico, pero hubo un ufólogo, que tengo entendido el primer ufólogo que existió en España, que es Óscar Reis Brea, que mediante unas fotografías que se sacaron en el que decían que sí eran verdaderas, él llegó a decir incluso que no, falsas, sí. que estaban hechas con un trípode y bueno. Claro que Óscar Brea fue uno de los pocos ufólogos que se dio cuenta. Sí. Eso es lo interesante, que por eso que a nivel social todo el mundo creyó en el fenómeno Humo, pero fíjate que las personas que deberían de creer, es decir, los ufólogos, fueron los más escépticos, que fue lo curioso. Sí, claro. No digo los ufólogos, sino algunos dudaron o se dieron cuenta del fraude, claro. El fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, objetos volantes no identificados, es todo fraudulento. Pero los ufólogos no se dan cuenta de que completamente todos, un 100% de los casos son fraudes, que la gente necesita creer. Sí, de alguna forma es lo que quizá intentó demostrar también con todo este montaje del fenómeno Humo, don José Luis. Claro. El caso Humo no ha causado perjuicios en general. Hombre, al contrario, se han beneficiado de los conocimientos que hemos vertido en los informes. Pero hay un número muy pequeño
de perjudicar. Sí, también se jugó mucho con las ilusiones de muchas personas. Y bueno, para cerrar este tema, don José Luis, a mí me gustaría saber una cosa, porque yo siempre he tenido esta duda y siempre he querido preguntárselo. ¿Tuvo la ayuda de algún organismo oficial a la hora de montar todo esto? Vamos a ver. Me pregunta usted una cosa muy delicada. Yo le puedo decir que no fue ningún organismo oficial español. El SESED, por ejemplo, el Servicio de Información del antiguo CSIC. No hubo ninguna ayuda de un organismo oficial español. Pero la pregunta se extiende a otros países. Claro. Y yo me reservo callarme. Ajá. Claro, por eso digo que cuidado con encontraremos personas como Benítez, Juanjo Benítez, mi amigo excelente mío, que cree en los ovnis y que cree en humo. Claro, está en su derecho. Bueno, pero en el caso de Juanjo, según él, ya no es cuestión de creencia, sino que directamente los ha visto. Bueno. Pues ahí teníamos las palabras de José Luis Jordán Peña a modo de recordatorio, el cual, bueno, pues citó una serie de cosas y al final Víctor lapidaba con el nombre de una persona bastante respetable en el mundo, no solamente del misterio, sino de la literatura universal. Una persona que ha vendido a lo largo de todo el mundo más de 5 millones de ejemplares y una persona a la cual estoy orgulloso de saludar aquí en la sombra del espejo. JJ Benítez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues Juanjo, encantado de verdad de que estés aquí. Muchas gracias de parte de Víctor, de parte de Alberto y de María, de que estés compartiendo este rato con nosotros. Sabemos que no eres muy amigo de las entrevistas en los medios, de lo cual no te culpo, todo se ha dicho. Y bueno, pues Juanjo, la pregunta es obligada. Has escuchado las declaraciones de Jordán Peña y tú, si me permites que te tutee, Sí, claro, naturalmente. Sacas a la venta un libro dentro de unos días que se llama El hombre que susurraba a los humitas y que va precisamente sobre el fenómeno de humo. Han pasado muchos años y acabas de escuchar lo que dice José Luis Jordán Peña. ¿Qué opina Juanjo Benítez de todo esto? Bueno, pues, hombre, es difícil de responder en 2 palabras, ¿no? Porque han sido muchísimos años de investigación en silencio sobre este tema. Y bueno, ahora en este libro que aparece efectivamente a finales de marzo, pues yo intento sintetizar lo más granado de esa investigación de años, ¿no? Lo que puedo comentarte, David, y adelantaros a todos es que, desde luego, lo que dice Jordán Peña, pues no es cierto, con todos mis respetos. Yo demuestro en el libro que este hombre miente. Es más, yo creo que es un hombre que tiene un problema grave en ese sentido, y que el tema humo no está cerrado en absoluto. Por supuesto, no estoy de acuerdo cuando dice que todo el fenómeno ovni es fraude. Eso no se lo cree ni él, ¿no? Podríamos estar toda la noche diciendo por qué, ¿no? El tema humo, por resumírtelo, es un tema que ha estado, creo yo, pésimamente investigado, siempre tomado por los pelos, y en el sentido de que no se le ha prestado el suficiente tiempo de investigación. Y me remito a las pruebas que aparecen en este libro, concretamente a los numerosos casos que hay en los que se han visto naves con esa famosa H en la panza, y que no tienen nada que ver con el señor José Luis Jordán Peña. Entre otras razones porque aparece mucho antes de que él hubiera nacido. Cuanto menos curioso. Juanjo, lo cierto es que tuvimos la oportunidad de compartir una comida contigo y tú nos comentabas algo en referencia a Jordán Peña, y es que le entrevistaste en varias ocasiones y había algo que no te cuadraba del todo, ¿no? Sí, vamos a ver, cuando yo lo conocía de antes, de mucho antes de que él en el 93
hiciera aquella declaración pública y escrita en la que se autoinculpaba o se reconocía como autor de todo el tema de Humo. Bien, a partir de ese momento yo me propuse, hablar con él, por lo menos 1 o 2 veces al año, y esto se prolongó durante 10 años. ¿Con qué fin, con qué motivo? Pues sencillamente saber lo que ya intuía de que este hombre estaba mintiendo. Y claro, él no podía recordar todo lo que me contaba en cada entrevista, pero yo sí, porque entre otras cosas pues tomaba notas y bueno, pues lo tenía muy presente. Y ahí en el libro pues se demuestra que efectivamente este hombre no es coherente con lo que dice, y en muchísimos temas relacionados con el fenómeno Humo. Por eso digo que José Luis Jordán Peña pues no es creíble, no tiene ninguna credibilidad, y es más, ni siquiera cuando dice la verdad, si es que la dice. Pues es curioso. Lo cierto, Juanjo, es que el fenómeno de Humo ha tenido una repercusión realmente brutal. Lo comentábamos al final de temporada, ¿no, Víctor? No solamente a nivel de España, sino a nivel mundial, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante, muy desconocido para la gente joven, lógicamente, pues porque es un fenómeno básicamente de los años 60, 70, aunque repito, hay testimonios, casos de encuentros con estas naves, con las naves con la famosa H en la panza, muy anterior a los años 60 y a los años 70, incluso posterior a todo el lío que ha habido con la inculpación o la autoinculpación de Jordán Peña. ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente que no es que haya unos extraterrestres que vienen de un planeta que se llama Humo, etcétera, etcétera. No, yo en el libro no defiendo esa hipótesis, esa teoría. Lo que defiendo es que existen unas naves con la H en la panza y que el fenómeno Humo, por resumirlo de alguna forma, es mucho más complejo de lo que pensamos y de lo que creemos, y que no es tan simple y no es tan sencillo descalificarlo y echarlo por tierra simplemente porque un señor se autoinculpe de que él es el autor de una serie de escritos, que además está por ver, de que todos esos escritos hayan sido escritos por el señor Jordán Peña. ¿A dónde voy a parar? Pues sencillamente al hecho de que el fenómeno OVNI es mucho más complejo de lo que pensamos, mucho más complejo. Y que el tema Humo es pues la punta del iceberg. Hombre, hay que reconocer que hay que ser bastante valiente para que a estas alturas, y después de todo lo que se ha dicho, que ya prácticamente se ha dado por sentado por investigadores pues como Javier Sierra, como Manuel Carballal, que en su día tenían pruebas, parece ser que no solamente testimoniales, de que Jordán Peña era el autor de todo esto. Hay que ser muy valiente para, a estas alturas, pues lanzar a la venta, tal y como está el mercado y tal y como está la crítica de estos temas, pues un libro basado en Humo, y más como tú estás proclamando, Juanjo, basado en lo que sería defendiendo la teoría extraterrestre, ¿no? Bueno, yo invito a tus oyentes a que echen un vistazo al libro, porque está lleno, repleto de información, y yo creo que esa información es la que habla por sí misma. Es decir, yo prefiero de verdad en este caso que primero la gente lo pueda consultar, lo pueda leer, lo pueda estudiar, y después, bueno, pues se puede hablar sobre el particular. Las pruebas son abrumadoras, en el sentido de que cuando se cuenta, por ejemplo, que en los años 50, repito, antes de que se conociera el asunto en España de Humo, pues aparecen estas naves en Brasil, o aparecen en Sudáfrica, o aparecen en Albacete en los años 20, o aparecen en China mucho antes. Bueno, pues todo esto creo yo que tiene un significado, cuando ni siquiera el mismo Jordán Peña es consciente de que aquellas 3 naves que se apuntan en una de las cartas famosas, que se dan a conocer con días de antelación, resulta que esos 3 aterrizajes o esos 3 avistamientos se producen en los lugares que apunta la carta famosa, en Brasil, en España, y el otro lugar, no recuerdo ahora, me parece que era en la Unión Soviética. Bueno, en Bolivia, estos casos, bueno, yo los he podido constatar, los he investigado. He visto que se han producido justo en esas fechas avistamientos en esas zonas, y me quedo sorprendido porque
¿Cómo es posible que el señor Jordán Peña pudiera irse a la zona de Oruro, en Bolivia, a organizar el descenso de uno de estos objetos con sus tripulantes? ¿Cómo es posible que lo hiciera en Río Grande do Sul, en Brasil? La verdad es que, y ya para colmo la guinda, que espero que la gente lo disfrute, es que las famosas fotografías de San José de Valderas, bien conocidas de todos, o al menos de todos los investigadores, pues resulta que han sido manipuladas en el sentido de que, bueno, hay un análisis famoso de la GSW norteamericana diciendo que es una maqueta que cuelga de un hilo, que es algo que han defendido casi todos los investigadores, sí. Y resulta que ese hilo no existe. Sencillamente es una arruga de uno de los muchos arañazos que tiene los negativos, que estaban muy manoseados y trabajados. Y la información no parte de mí, parte de la Dirección General de la Guardia Civil. Vaya, pues es cuanto menos llamativo. Es decir, no se trata de un libro en el que Juanjo Benítez da su opinión, sino que Juanjo Benítez vuelve a la investigación OVNI y en este caso demuestra, o al menos da pruebas para al menos pensar que quizás no es la cosa tal y como nos lo han contado en la tesitura del fraude. Bueno, Juanjo, ya que hablamos de humo, a Víctor le gustaría preguntarte una cosa, pues referente un poco a la trayectoria que ha ido siguiendo, ¿no? El fenómeno OVNI. Sí, hola Juanjo. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber, porque ya como eres un icono de estos temas, para saber qué opinas de la trayectoria que ha tenido la investigación del fenómeno OVNI desde los años 70 hasta la época actual. Pues mira, no es fácil tampoco de resumir, ¿no? Yo creo que se ha hecho todo lo que se ha podido, ¿no? Tanto en aquella época como en la actual. O en estos momentos los investigadores, los pocos que quedan de verdad de campo, pues tienen muchas dificultades porque los medios de comunicación no se hacen tanto eco como hace 30 o 40 años, pero tienen más medios para trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? Yo creo que es que hasta que no se produzca una gran oleada como las que se pudieron vivir en los años 40, 60, etcétera, pues los medios no van a reaccionar, no van a reaccionar masivamente. Pero esas oleadas se producirán, no te quepa la menor duda. Y Juanjo, mirando atrás, ¿sientes cierta añoranza por lo que fue el fenómeno OVNI ayer y lo que es hoy en día? No, yo creo que, repito, no conocemos prácticamente nada de este fenómeno. Cuanto más investigo, por lo menos yo menos sé. Y bueno, pues repito, hubo unas oleadas y los medios de comunicación y la gente, la opinión pública, pues reaccionó lógicamente como tenía que reaccionar, con inquietud, con curiosidad, con polémica. Ahora, bueno, pues las oleadas no se han producido todavía. Y me imagino que en el momento que se registre una gran oleada, no casos sueltos como todavía hay muchísimos, ¿no? Pero grandes oleadas que hagan ponerse de pie a la gente, pues entonces los medios tendrán que salir de nuevo a la palestra y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Los investigadores pues tendrán que bueno, pues salir de nuevo a investigar, si es que queda alguno, porque quedan muy poquitos. O la universidad, que es lo que verdaderamente tenía que haber ocurrido. La universidad tomaría el relevo, supongo. Cierto. Bueno, Juanjo, si nos lo permites, vamos a presentar al quinto miembro del programa, corresponsal de Cataluña, y al cual conoces bien. Él está al otro lado de la línea y es Félix Armengol. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Félix, quería hacerte una pregunta, porque si nos lo permites, Juanjo, vamos a dejar un poco de lado lo que es la investigación como tal y nos vamos a centrar un poco en la figura de tu persona, que aunque no lo creas, Juanjo, crea realmente mucho interés, tanto a nivel social como a nivel mediático, así como a un medio que, aunque parezca pequeño, es una ventana al mundo que cada vez se abre más y más, y que es Internet, ¿no? Félix. Pues sí, tenía que preguntarle una cosa. A ver, Juanjo. Sí, te oigo. Además de la divulgación OVNI, tú te caracterizas por haber sacado una serie de libros, una serie de ensayos, una serie de, entre comillas, novelas, que todavía no estoy seguro, como por ejemplo Caballo de Troya, Magicafé, Cartas a un idiota. Estos libros han causado bastante revuelo, sobre todo por los conceptos que hay ahí. Alguna gente se lo ha tomado muy bien, le ha encantado, le ha fascinado, pero otra gente
se lo ha tomado de un modo demasiado, según mi punto de vista, radical. Por lo que a usted se le considera, en alguna gente, sobre todo en la de Latinoamérica, donde me encuentro los mayores casos, tanto en el foro como de su página web, pues lo toman a usted como un profeta. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues que se equivocan totalmente, claro. Yo no soy ningún profeta ni quiero serlo. Solo es lo que me faltaba, ¿no? ¿Y qué recomendaría usted a esta gente? Bueno, pues sencillamente no les puedo recomendar nada, porque cada uno al final piensa siempre lo que le parece oportuno, ¿no? Aunque uno diga lo que diga, cada uno piensa después lo que le parece bien. Y me parece correcto, es decir, cada uno tiene su derecho y sus opciones. Yo personalmente creo que no soy ningún tipo de profeta, por lo menos al estilo clásico y conocido. Otra cuestión es que como investigador y como persona que intenta transmitir lo que encuentra, sea bueno, malo o regular, bueno, pues que tenga algún tipo de conexión con, no sé, con algún tipo de sabiduría, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? A mí me ha tocado ese papel, ese trabajo, pues como a otras personas les toca otro trabajo. Pero no me gusta, rechazo de plano totalmente cuando alguien me dice, bueno, es que usted es un profeta, un iluminado, no sé qué, no sé cuántos. No, mire usted, yo soy un señor de a pie que lo que encuentra lo saca y lo divulga, nada más. Hombre, Juanjo, nos pareció una pregunta interesante desde el punto de vista en que, como bien ha comentado el compañero Félix, en ciertos ambientes se te toma, pues eso, como profeta o como incluso un enviado de Cristo. Es que es así. Entonces, esto creemos que puede llegar a ser peligroso y nos parecía muy importante que tú desmintieras todo esto, ¿no? Que te dijeras a toda esa gente que te considera, pues prácticamente como un enviado, como un discípulo más, y dijeras, pues que eres una persona de carne y hueso, un periodista y un buscador, ¿no? Sí, además hay algo que no he comentado, pero que es realmente importante y yo diría que peligroso. Es decir, de la misma manera que hay personas que, bueno, pues que se pueden sentir cómodas, atraídas y contentas por la información que yo puedo proporcionar, hay otros que sienten todo lo contrario. Y bueno, pues puede haber fanáticos de todas clases, en todos los lugares del mundo, de toda condición, que pueden poner en peligro la vida de una persona. Esa es una de las razones por las que yo aparezco ya menos en público. Bueno, pues la verdad es que esta explicación yo no sé, Víctor, no sé vosotros, yo no me la había planteado. O sea, claro, yo pensaba que realmente no aparecías en público. Pues quería preguntarte por un tema que es un tema un poco complicado. Pero si me lo permites voy a darte al menos mi visión del tema. Verás, yo soy periodista recién salido de la facultad. Y además he de decirlo, porque es así, y en más de una ocasión pues ciertos profesores de esa facultad o ciertos catedráticos, pues ya sea en público una clase o más en entorno privado, pues llegaba un momento en que digamos que te dejaban prácticamente desprestigiado en lo que se refiere a la profesión periodística. Yo me mosqueaba bastante y lo discutía acaloradamente y me costó más de un suspenso. Entonces, no, es así, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que casualmente uno de esos cursos, más concretamente en 2004 y concretando aún más en enero, se emite un documental en televisión española perteneciente a tu serie, Planeta Encantado, el cual recordamos que planteabas la hipótesis de que en la Luna, una vez que se posa sobre la superficie lunar, el Apolo 11, los astronautas hacen una serie de grabaciones en las cuales se aprecian una serie de construcciones. Claro, la gente se plantea, y tú planteas perfectamente, es decir, vamos a ver cómo es posible que haya unas construcciones cuando supuestamente es la primera vez que el ser humano pisa la Luna, ¿no? Por lo tanto, se llegaba a la conclusión lógica de que eran construcciones no humanas. El caso es que al poco tiempo, bueno, pues parece ser que lo que se presentaba en el programa como imágenes inéditas, es una reconstrucción de una grabación que tú posees y que por una razón que desconocemos y que tienes todo el derecho a albergar, no llegas a emitir lo que es la cinta original. Entonces, Juanjo, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo a gente como yo, gente que estamos ilusionados en esto, gente periodistas o no solamente estudiantes de periodistas, sino también amantes del trabajo de campo, que te seguimos, que de alguna forma te veneramos en muchos sentidos y tenemos en ti a alguien a seguir? ¿Qué nos puedes decir a nosotros cuando realmente se emite ese documental y las explicaciones posteriores, corrígeme si me equivoco, son que las imágenes se presentan como inéditas puesto que no se han emitido? Bueno, pues no sé, tú mismo has explicado muy bien el asunto, ¿no? Es decir, la historia es real,
La película existe, 14 minutos, fue tomada por uno de los técnicos, no recuerdo muy bien si 127 técnicos que estaban en ese momento en la estación espacial correspondiente, fue grabada y ahí se ven unas estructuras, un edificio, digamos, en ruinas o aparentemente en ruinas, en la superficie lunar, en el instante, en el lugar donde se posa el Apolo 11 y donde bajaron pues Armstrong y Aldrin, 1969, julio de 1969. Repito, la historia es real, es auténtica. Las pruebas que yo tengo, y creo que los que me conocen un poco en el fenómeno de la investigación saben que soy muy concienzudo y que necesito mucho tiempo para ratificar y contrastar las informaciones. No nos cabe duda, por eso nos extrañó todo esto, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente ha cogido al final el rábano por las hojas, ¿no? Dicen, vamos a ver, lo que se exhibe en esa película, y que además está en rótulos y está perfectamente claro que son imágenes inéditas y que además al final aparecen los laboratorios donde se ha realizado el montaje de esta filmación, no está engañando a nadie. Es decir, imágenes inéditas son aquellas que no se han dado nunca a conocer, pero repito, se está cogiendo el rábano por las hojas porque lo verdaderamente importante es la historia. ¿Qué es lo que ocurrió ahí en ese proyecto Apolo y concretamente en el Apolo 11? Y eso es lo que la gente no quiere ver o no quiere saber, o se desvía inmediatamente y no plantea el tema de fondo, ¿no? Que es lo que se plantea en el documental, en Mirlo Rojo. Oiga, ha habido un suceso importantísimo, o varios sucesos importantes en el proyecto Apolo, que se han escamoteado a la opinión pública. Y lo que este señor está diciendo en ese documental es que ustedes sencillamente estén alertas, de que eso ha pasado. Y repito, insisto, creo que tengo las pruebas suficientes como para saber que esto es así. Claro, Juanjo, y particularmente Víctor y yo no dudamos que eso sea así, pero el problema es que tú como periodista, que con una trayectoria en esto de los medios de comunicación masivos, sabes mejor que cualquiera de nosotros que en un medio de comunicación masivo, valga la redundancia, a la gente normalmente se le tiende a dar los contenidos, pues vulgarmente machacados, en el sentido de que, claro, todo el mundo que ve esa televisión o ese programa no tiene por qué conocer la objetividad con la que trabajas tú, y al ver que pones imágenes inéditas y que luego la explicación que se da es que son inéditas porque no se han emitido cuando se está hablando de un tema tan serio como una supuesta grabación en la cual aparece nada más y nada menos que una construcción en la Luna cuando se posa el Apolo 11, pues de ahí viene, digamos, la crítica generalizada. Juanjo, yo personalmente, y esto ya es a título personal, yo quiero pensar que si realmente emitiste esa recreación es porque tienes la grabación original y por alguna razón que tienes todo el derecho a no contarnos, lo cual pues estoy completamente de acuerdo. Imagino que será pues precisamente pues por eso, ¿no? Porque no crees conveniente hacerlo, porque crees que hay algún motivo por el cual no debas emitir ese vídeo original. De hecho, quiero recordar, Juanjo, recuerdo una entrevista que se te hizo pues en un chat en el cual llegas a comentar que algún día a lo mejor te atrevías a contar lo que pasó antes, durante y después de la emisión de ese programa. Por lo tanto, claro, nosotros nos quedamos realmente intrigados con esto, ¿no? Sí, y lo mantengo y lo sostengo todavía. Hubo varias, pero hubo una especialísima razón que no debo decirla, no debo comentarla todavía, y que, bueno, pues que si la gente la supiera, pues justificaría muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a repetir, insisto, todas las informaciones que yo intento sacar a la luz pública, intento contrastarlas. Hombre, por supuesto me equivoco muchísimas veces, como todo el mundo, ¿no? Y es posible que en algunas informaciones pues me hayan engañado, tampoco lo niego, pero que yo intento que todas las informaciones del género que sean, cuando son investigación, estén, repito, contrastadas. Y el tema de la Luna es un tema contrastado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo he visto la película? A lo mejor. Pues no, a mí personalmente no me cabe duda, Juanjo, simplemente te lo preguntaba, ya no solamente por interés personal de por qué fue así, sino porque es un tema que a la gente pues realmente le preocupa. Ya no hablo de la gente crítica o la gente escéptica, hablo de todo el mundillo en general, ¿no?, que te rodea. Mira, yo lo que pasa, David, es que
hace bastante tiempo que no me preocupa demasiado la crítica, en absoluto, ni para bien ni para mal. Es decir, hace muchos años, o hace bastantes años, cuando yo era joven, pues sí, me peleaba con todo el mundo por defender determinadas cosas, pero desde hace ya algún tiempo creo que lo que debo hacer es trabajar, seguir adelante en mi camino y difundir aquello que considere que debe ser interesante para los demás. Que digan o que dejen de decir es lo mismo, porque siempre, haga lo que haga, me van a crucificar. Claro, Juanjo, pero tú ves justo que, por ejemplo, echen por tierra toda una carrera de periodismo como la tuya, que llevas más de 30 años investigando por simplemente un documental. No estoy de acuerdo contigo. Mi carrera no la pueden echar por tierra 3 señores, ni 4 señores, ni 10 señores, si es que hay que echar algo por tierra. Yo tengo un camino, tengo un trabajo, y bueno, pues el señor que quiera juzgarme por un reportaje o por una emisión de un documental o por un libro o por un artículo, pues está equivocando, porque hay que juzgar a esa persona, suponiendo que haya que juzgarla, por toda su trayectoria. De acuerdo. Bueno, pues Juanjo, muchas gracias por habernos respondido por lo menos a esta cuestión. Solamente, y para terminar, referente al tema de Mirlo Rojo, Juanjo, ¿crees que el fin justifica los medios? No, nunca. Eso, si es que me lo preguntas por las bombas nucleares tácticas que se arrojaron sobre la superficie de la Luna, creo que no, por supuesto, que no hay ningún fin que justifique nunca los medios, jamás. Me refería particularmente a no emitir la grabación original y emitir una recreación en su lugar, que imagino que tendrás tus razones. Sí, hay, como te he dicho, una especialísima que no puedo desvelar, pero y otras secundarias o satélites. Me atrevería mucho a preguntar, Juanjo, si ha recibido algún tipo de amenaza. Más que eso. Bueno, estamos alucinando, ¿no? No sé. Vale, hombre, yo esperaba algo parecido, pero en fin. No te voy a dar más explicaciones porque no te las puedo dar. No, lógicamente, lógico. Y no lo esperamos, Juanjo, pero realmente estamos... Si el día que yo lo pueda hacer, el día que yo lo pueda desvelar, podéis estar completamente seguros que no me voy a quedar callado, porque se me puede acusar de muchas cosas, pero no se me puede, jamás me dirá nadie que no he dicho lo que he pensado. Bueno, pues ahí está el tema Mirlo Rojo, finiquitado por lo que a mí respecta, y la verdad es que la explicación que has dado, Juanjo, a mí personalmente ya me acaba de convencer de que realmente esas pruebas están ahí y que eso lo hiciste efectivamente fue por una razón de peso. Queremos hacerte un par de cuestiones sobre temas actuales. Juanjo, ¿qué opinas? Porque hemos visto en algún foro tu respuesta al respecto y nos ha sorprendido. ¿Qué opinas de todo este tema del calentamiento global que tan de moda se está poniendo, sobre todo en los medios de comunicación? Pues mira, yo lo he dicho en bastantes ocasiones, y no ahora, sino hace bastante tiempo. Yo creo que sí existe un cambio climático, pero que no obedece a las razones que nos están metiendo por los ojos en la televisión. Alguien se está aprovechando de eso, está metiendo miedo a la opinión pública, y eso es lo grave. Es decir, los cambios climáticos se producen por razones naturales, no porque haya una emisión de CO2 a la atmósfera, que no es buena. Yo me adelanto a decir que la contaminación no es buena nunca, y que hay que reducir los índices de CO2, por supuesto, pero que no son la causa del cambio climático. Eso es lo que yo defiendo y lo que parece ser que bueno, pues ha levantado cierta polémica, ¿no? Y pongo un par de ejemplos muy, muy rápidos. En primer lugar, hace entre 8 y 10.000 años empezó un proceso de desertización que todos conocemos, por ejemplo, en el Sáhara. Entonces no contaminaba a nadie. Y ese proceso fue inevitable. Durante mucho tiempo se produjo un cambio climático desde la última glaciación, después a las grandes lluvias y por último a la desertización. ¿Vamos hacia otro cambio climático? Es posible, por supuesto, nadie lo niega, pero no por las razones, insisto, que están argumentando en la televisión, en los medios de comunicación. Eso es
ganas de tomarle a la gente el pelo, de meterle miedo, y no sabemos por qué oscuras razones. En segundo lugar, si alguien analiza, por ejemplo, el periodo carbonífero, hace más de 400 millones de años, la temperatura del planeta subió 14 grados Celsius. Es decir, hay ciclos, se producen alteraciones naturales dentro del planeta, pero por razones muy diferentes a las que se nos está diciendo. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Uh-huh. Y el segundo tema por el que te queríamos preguntar en actual, Juanjo, fue algo que nos sorprendió realmente, ¿no, Víctor? Comentamos contigo un tema pues que está muy de moda, ¿no? Es el tema paranormal del momento y posiblemente sea el más importante supuestamente en lo que se refiere a la parapsicología mundial, dicho por varios expertos. Porque, Juanjo, ¿qué opinas sobre el fenómeno de las caras de Belmez? Pues que no creo ni una palabra. Y tienes tus razones, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no lo he investigado, tengo que reconocerlo a fondo, para nada. Ese no es un campo que me haya traído, pero tengo algunas informaciones que apuntan a que todo esto fue un montaje inicial. Entonces, bueno, personalmente, ya que me lo preguntáis, pues te digo que no creo en eso. Pero insisto también que yo no lo he investigado. Uh-huh. Juanjo, ¿nos podrías resumir la causa de que no creas en ello, es decir, las pruebas que pudiste recoger? Pues yo tengo una información de los años, bueno, pues de los años 70 prácticamente, 80 casi, 70, cuando estaba todavía vivo Franco, donde un ministro de la Gobernación se ocupó de hacer una investigación a fondo y esa documentación establece con mucha claridad, y es confidencial y secreta, que bueno, pues que fue hecha por algunas personas que estaban allí, que no obedecen a ningún tipo de fenómeno paranormal. Digamos que es la razón clave o básica o fundamental por la que a mí yo desconfío básicamente de ese asunto. Uh-huh. Y otra pregunta que te queríamos hacer, que ya no es tan a nivel actual, de las piedras de Ica, ¿qué nos podrías contar? Pues mira, yo lo mismo que he pensado prácticamente casi siempre, ¿no? Uh-huh. Que hay unas piedras que son falsas, hechas por los indios, y concretamente muchas de ellas por Basilio Uchuya, que ya falleció, uh-huh. Y otras muchas piedras que son auténticas en el sentido de que son antiguas, y que han sido grabadas por alguien que nosotros pues no tenemos ni idea. Aparte de toda la información que yo he podido recoger al respecto para pensar en esto y pensar así, es que yo he asistido, y está en una de las grabaciones de Planeta Encantado, a desenterrar algunas de estas piedras, creo que recordar que eran 8 o 9, uh-huh. En un cerro, en presencia de las cámaras, y que bueno, pues me cuesta mucho trabajo pensar y creer que Uchuya y los nativos del desierto de Ucucaje hayan podido enterrarlas un día antes, ¿no? O un mes antes. ¿Por qué? Pues porque los análisis que se han hecho de la patina, etcétera, pues realmente afirman o aseguran que esas piedras llevaban mucho tiempo enterradas. Entonces, en resumen, ¿que hay piedras auténticas? Por supuesto. ¿Que hay algunas piedras falsas, menos de las que pensamos? Por supuesto también. Pues ahí nos quedamos con tu opinión. Hay nuevos datos al respecto, porque tenemos un querido compañero, Vicente París, que sabemos que bueno, pues tiene varias de esas piedras en análisis, y sabemos que estabas algo implicado en ello, Juanjo. Te lo preguntamos por eso, pues si había nuevos datos al respecto. Bueno, la única información nueva que yo conozco son de unos análisis que se han realizado en la Universidad Autónoma no hace mucho tiempo, donde aparece en algunas de las piedras grabadas, aparece una sustancia blanca, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, cuya antigüedad, para que se produzca esa protección o esa patina blanca alrededor de las grabaciones, creo recordar que la Universidad Autónoma hablaba de que se necesitaban alrededor de 60 o 90.000 años. Con lo cual, me da exactamente igual que no tengan 20, 5 o 15 millones de años. Es que desde el momento que hay piedras anteriores a Colón, bueno, pues ya es que me da lo mismo, ¿no? Uh-huh.
un fenómeno bastante controvertido. Bueno, Juanjo, no queremos entretenerte mucho más, es simplemente, bueno, pues queríamos preguntarte algo, ¿no, Víctor? Sí, ¿qué proyectos nuevos tienes en mente que se puedan conocer? Obviamente no puedes contar aquí tu... Pues mira, no suelo hablar ya de los proyectos porque más allá de 30 segundos me parece una locura. Entonces, bueno, pues sigo investigando en silencio, me muevo todo lo que puedo en silencio y, bueno, pues ya veremos si poquito a poco voy sacando toda la información que hay ahí en los archivos, que es muchísima, ¿no? Y que, bueno, pues simplemente que no he abandonado ni abandonaré nunca el fenómeno OVNI hasta que me muera, por supuesto. De eso podéis estar completa y absolutamente seguros. ¿Y alguna publicación venidera aparte del libro que hemos estado comentando antes? Bueno, El hombre que susurraba los humitas es un libro que está entregado hace 3 años a la editorial. Entonces, como podéis imaginar, ya hay más cosas que ya están incluso terminadas y escritas, pero tengo que esperar al año que viene porque... la editorial prefiere esperar que no salgan tantos libros a la vez, ¿no? Y me parece lógico. Pues secreto de sumario para aquellos que nos escuchen. Juanjo, ¿habrá sorpresa final en Caballo de Troya? Habrá una gran sorpresa en el 9 y último Caballo de Troya. Sí, yo estoy seguro que va a haber una gran sorpresa. Bueno, tú claro que estás seguro. Bueno, Juanjo, pues no queremos molestarte más. Félix, ¿sigues ahí? Sigo ahí, sí. Bueno, ¿quieres preguntar algo más a Juanjo para finalizar? Sí, me gustaría formularle una pregunta bastante chorra y a mala leche, pero es una pregunta que me corroe las entrañas. Tipo Sombra del Espejo, ¿no, Félix? ¿Cómo es el tipo Sombra del Espejo? Sí, hombre, pues eso, pues nosotros intentamos tocar los temas seriamente, pero hombre, el sentido del humor y el reírse de uno mismo es quizá nuestro, Víctor. Pues, sí, demasiado a veces. Nuestra guía de cabeza. Pero es necesario para vivir. Adelante. Pues allá voy. Juanjo. Sí, te oigo. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿El mundo? Sí. Pues yo me imagino que tal y como están las cosas, faltan otros 4.600 millones de años. Estupendo. O sea, Félix, primero le dices que va de profeta y ya le dices que cuándo se va a acabar el mundo. En fin, chico, lo tuyo. No, tengo mis razones, tengo poderosas razones y están estrechamente vinculadas con lo anterior. Cuanto más tarde mejor. Bueno, Juanjo, nos despedimos de ti, no sin antes, yo no me resisto a hacerte una última pregunta. ¿Otra última pregunta? Sí, otra última pregunta. Es que no es todos los días se tiene a Juanjo Benítez, Juanjo, yo lo siento mucho, pero es que... No, encantado. Si yo puedo... En fin, encantado. Bueno, Juanjo, pues me gustaría finalizar prácticamente esta primera edición de la segunda temporada de La Sombra del Espejo con una pregunta que me hago y cuya respuesta tuya me gustaría conocer. Juanjo, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es algo muy peligroso que conviene no tropezarse con ella, desde mi punto de vista. Cuanto más lejos esté, mejor para todos. Simple, conciso y tenebroso, ¿eh? Pues sí. Madre mía. Bueno, pues curioso lo que se cuenta ahí. Bueno, pues Juanjo Benítez, muchas gracias por haber estado con nosotros, te lo decimos de corazón y lo sabes bien, y perdona por haberte dado la lata de esta forma. Ha sido un placer y, en fin, encantado. Con nuestra típica sintonía de despedida, yo la echaba de menos, ¿y tú? Bastante. Despedimos esta Sombra del Espejo, no sin antes recordarte que tienes una página web a tu entera disposición, Alberto. La volvemos a repetir, sí, lasombradelspejo.com. ¿Cómo? lasombradelspejo.com. Esto es como la publicidad subliminal. Eso, que se quede en las mentes de nuestros pequeños adeptos. Que no falte. Y ahí al fondo del estudio tengo ahí escondida a María Barbadillo. Está muy callada, Mary, di algo. Sí, no, estaba escuchando a este hombre que... ¿Qué te ha parecido? Me ha impresionado. Y tenemos en otra línea a Félix Armengol. Sí, todavía sí. Bueno, pues Félix, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Qué me va a parecer? Me va a parecer lo que me tenía que parecer, estupendo. Volver siempre es un placer. Bueno, pues, ¿y de qué forma, Félix? Ya ves. Bueno, pues, de oro. hasta... ¿Y empezar? Bueno, pues hasta aquí esta primera edición de esta segunda temporada de La Sombra del Espejo. Nos escucháis la semana que viene y recordamos la dirección de correo electrónico rápidamente, Víctor. www.lasombradelspejo.com. lasombradelspejo@gmail.com. Hasta la próxima. What is the explanation? Who knows? Hola, soy el agente Malter y tengo que deciros que escucho cada semana La Sombra del Espejo con David Cuevas y Víctor Ortega. lasombradelspejo.com. ¿Están ustedes listos para verse reflejados en la
La sombra del espejo.